Preguntémonos por qué. Acompaña como siempre el licenciado Carlos Urbizo, analista de cabecera de TVH Informa, cada tarde compartiendo notas de importancia. Ha causado mucha polémica y mucha sorpresa en el país la participación de importantes funcionarios del gobierno. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué hasta ahora? ¿Qué opina Carlos Urbizo sobre el tema? Buenos días. Muy buenos días, don Chuni. Mire, existen, yo creo, dos fuentes de donde nosotros nos podríamos enterar de qué es lo que está sucediendo en la conducta de estos funcionarios. Interna y externa es Estados Unidos por excelencia. ¿Qué pasa internamente? Ahí es donde nos debemos de preguntar. Y si usted analiza los medios de comunicación, no grabando lo presente, como dicen, no grabando lo presente, y se va a dar cuenta de que es que mientras están en funciones no son cuestionados por muchísimas razones, ¿verdad? Una de las cuales tiene que ver con la influencia tan grande de las autoridades que están en vigencia con los diferentes medios de comunicación, de información. Y óigame, yo quiero decirle a usted que los medios no existen para estar aplaudiendo cualquier cosita que hace un presidente o un ministro o cualquier funcionario público. Están para informar, para cuestionar. El pueblo no puede estar vigilante de toda esta gente como le hacen creer, que es pura demagogia eso, es decir, el pueblo tiene que estar vigilante. Óigame, si no podemos vigilar ni a nuestros hijos, por Dios, mucho menos que vamos a estar vigilando a estos señores, y mucho menos cuando todo esto está concentrado en Tegucigalpa. Lo que está fuera de Tegucigalpa es algo mínimo. Entonces, mientras los medios, por cualquier razón, ya sea porque la publicidad que les dan o por las represalias que pueden existir, porque quien da puede quitar también, no cuestionan suficiente, no investigan suficiente a estos funcionarios públicos que por definición tienen que estar siempre ellos bajo esa lupa de los medios de comunicación. Muy correcto, licenciado Carlos Urbizo. Por otra parte, el viaje sorpresa que ha hecho el propio presidente de Honduras a Estados Unidos. ¿Qué opina sobre el tema? Bueno, usted lo dijo, el viaje de sorpresa, ¿verdad? Nosotros no nos dimos cuenta de repente que el presidente va para los Estados Unidos y entonces como no hay transparencia, el orden del día, don Chuni, es la especulación. Hay que especular por qué se fue. Lo mandaron a llamar, dicen. No es que se había concertado una cita previamente con una agenda que se vaya a ver a cabo, sino que de repente dicen que eran las 4 de la tarde y de repente son las 5 o 6 y dicen que me voy, ¿verdad? Y no ha habido en realidad suficiente información en los medios sobre lo que ha sucedido allá en Washington, y desde luego a la prensa americana de repente no le interesa tanto lo que está sucediendo en un país como Honduras. Llega el presidente, aunque sea presidente de Honduras, pero no es el presidente de un país europeo que llegó, de un país árabe, ¿verdad?, que tiene tantos intereses económicos, políticos y militares con los Estados Unidos. Entonces él llega allá, se reúne por aquí, por allá, porque le voy a decir, yo estuve viendo las noticias anoche y yo no vi absolutamente nada, ni en CNN en español, ni en CNN común, pues en inglés, la versión normal de ellos, no había ninguna información de que llegó, ¿verdad? Entonces no sabemos, y espero yo que nos digan cuál fue la agenda que tuvo. Dicen que firmó un acuerdo, convenio por aquí o por allá, pero dicen, deberíamos de saber nosotros a ciencia cierta. Por otra parte, se ha visto cómo han limpiado los penales y han encontrado armas, inclusive casi 3 millones de lempiras y caletas. Sí, podría ser hasta más, ¿verdad? Pero todo eso, oíme, cualquier persona con 2 dedos de frente se pregunta, ¿eso tiene cómo sucedió? Y se contesta ella misma, tiene que haber colusión entre los de afuera y los de adentro. Bueno, ¿por qué hay colusión? Bueno, porque de repente los premios son bastante grandes, ¿verdad?, para permitir que esas cosas sucedan. Y entonces regresa usted. Entonces, ¿cómo podríamos evitar eso? Bueno, ahora con tecnología puede evitar muchas de esas cosas. Y por otra parte, porque tiene que tener usted policías, guardias bien entrenados, bien equipados, bien motivados, bien pagados, por Dios, para que no sean susceptibles de ese tipo de soborno o, ¿verdad?, o chantaje, porque le pueden amenazar, o extorsión inclusive, ¿verdad?, que si no cooperan algo va a suceder. Entonces, tiene que haber una protección suficiente para estos policías, de manera que no sean presas de estos delincuentes, ¿verdad? Que le dicen, mira, si no cooperas conmigo, algo le va a suceder a tu familia. Óigame, ahí está doblado, ¿verdad? Está doblado. Tranquilo, ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer en ese sentido. Pero yo quiero decirle también a nuestra audiencia que la vida de Honduras es más que el narcotráfico.
Digo, está bien que haya una lucha contra el narcotráfico y esa lucha es internacional. Honduras no la podría hacer ella sola, Estados Unidos no la puede hacer ella sola, Rusia no lo puede hacer ella sola. Tiene que ser una concertación que haya entre todos los países. Entonces, una vez que ponemos eso en su lugar, nos queda la agenda nacional, ¿verdad? Nos queda el problema de la educación pública, salud pública, alto empleo, buenos ingresos, ¿verdad? Todo eso todavía está en el tapete y sigue, ¿verdad? Don Carlos, es preocupante también cuando se habla que lugares tranquilos, donde la gente pernocta y disfruta como vida de ángeles, ahora presa también de la delincuencia y de las maras. Pues claro, a medida que usted le cierra el círculo, que comienzan a salir a otros lugares, ¿verdad? Pero esos lugares pues, son un medio santuario por un rato también, porque tampoco tienen suficientes oportunidades para poder extorsionar a la gente. Entonces el tipo de delincuencia o crimen que va a haber ahí es de otra naturaleza, ¿verdad? O sea, aquí en los grandes centros, pues el campo de acción es mucho más amplio y profundo, ¿verdad? En estos pueblecitos no son tránsito, tal vez, ¿verdad? Claro está que para esos pueblecitos cualquier grado de extorsión, cualquier grado de delincuencia lo sienten bastante fuerte. Aquí en San Pedro Sula medio se puede usted escapar un ratito en ciertas áreas que usted sabe que no son tan peligrosas, de verdad, pero cuando está hablando de un pueblo, todo el pueblo es peligroso por lo pequeño que es. Correcto, don Carlos. Bueno, ya para terminar, ¿cómo anda el panorama económico? ¿Qué se ve? ¿Qué se augura en las inversiones y demás? Bueno, mire, sigue siendo un problema. Desde luego, 2017 está por desarrollarse, pero ya sabemos que en el 2016 la inversión extranjera cayó 16.7%, más de 200 millones de dólares menos invertidos, ¿verdad? Después tiene usted de que la inversión total cayó casi 5%, ¿verdad? Y la privada, más que todo, que es la más generadora de empleo, esa inversión privada cayó bastante. Después tiene usted las maquilas, que pues, el Banco Central ya ha anunciado, ¿verdad?, que exportaron 284 millones menos en el 2016-2015, ¿verdad? Así que la situación es bastante difícil para el pueblo hondureño. Y después, si usted ve que están hablando de un crecimiento económico de 3.6, 3.7, que vayan, por lo menos es arriba del incremento en la población, pero es como cuando yo gano peso, no lo gano parejo, lo gano aquí, nada más, ¿verdad? En la barriga, ¿verdad? Y las llantas famosas, entonces lo mismo en la economía. ¿Qué es lo que crece? Telecomunicaciones, óigame, eso casi no emplea gente porque es demasiado técnico, la tecnología ha avanzado tanto que de repente todos estos sistemas de teléfono los van a poder manejar desde la China o desde Rusia, cualquier lado, a control remoto. Usted sabe muy bien en su profesión cómo ha avanzado y lo que permite eso hacer. Entonces nosotros necesitamos inversiones que resulten en alto empleo, como el agro, por ejemplo, por un buen tiempo, porque la tecnificación del agro, es bastante alta, bastante cara, ¿verdad? Entonces, por mientras, sí puede emplear bastante gente, ¿verdad? Alguna inversión en medios de producción industrial, por ejemplo, ¿verdad? También. La maquila es cuasi de ese tipo. La construcción también podemos cuasi la construcción. La construcción, sí. Lo que pasa con la construcción es que es cíclica, ¿verdad? Y por alguna razón, si usted ve aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, hay un exceso de construcción, hay un exceso de espacios. Las rentas están bajas debido a que hay una oferta muy grande de espacios. Usted ve edificios muy hermosos por todos lados, ¿verdad? Así es. Entonces la construcción en el mundo entero es cíclica. Eso quiere decir que tiene sus épocas de auge y después cae hasta que se va acumulando una gran demanda que justifica la inversión en nuevos proyectos. Años atrás, don Carlos, se hablaba de que había tenido una baja tremenda en la construcción. Se quejaban los... Bueno, pero eventualmente las alcanza la demanda, ¿verdad? Si está hablando usted del sector residencial, muchas personas, debido a la situación económica que estamos pasando, han tenido que seguir viviendo con su papá, con su mamá, con su tío, qué sé yo. Pero llega un momento donde ya es inaguantable aquella situación. Y así como hay un caso, hay ya miles de casos que ya justifica una inversión en proyectos residenciales, ¿verdad? Porque la demanda está ahí, entonces lo que ha hecho falta es la oferta que se va a poner en ese momento a la par, ¿no? Como siempre, don Carlos, le agradecemos su gentileza por siempre participar en TVH Informa. Lo hace con gran gusto, con gran esmero, y su presencia en la pantalla chica, repito, reitero, es apreciada por muchas damas y también algunos caballeros que le conocemos y le queremos mucho. Es usted muy amable y un saludo para toda su audiencia. Gracias. Mucho gusto saludarlo. Gracias.